Muy buenas. El trasplante que traigo hoy es de una Sequoia sempervirens. Hay otro tipo de secuoya que es el Sequoiadendron gigantea, que es la secuoya gigante, y la diferencia es que la sempervirens, la Sequoia sempervirens, tiene unas hojas así tipo tejo y la otra tiene unas hojas tipo junípero. Las dos son enormes en la naturaleza y pese al nombre, la secuoya gigante, que es la de tipo junípero, alcanza menos altura o tiene menos récord de altura que esta otra, que es la sempervirens. Os dejo en la descripción un enlace a los árboles monumentales del mundo para que echéis un vistazo, porque hay cosas muy curiosas. Esta secuoya la compré en noviembre de 2021 y era aproximadamente de un palmo de alto, en una tienda francesa que hay de internet, de plantas, En esa foto, el palo del medio es un serval de los cazadores. Venían los dos juntos en formato alveolo. Nada más llegar, pues ya lo pasé a una maceta porque venía en formato alveolo, pero sin el plástico, o sea, con todas las raíces al aire. En marzo empezó a brotar. En mayo me di cuenta que necesitaba ya mucha agua. Y a finales de junio, como me acababa de comprar una maceta grande y guapa, pues decidí ponerle este árbol para que engordara en ella y disfrutar el espacio y yo de la vista. En este año de cultivo me he dado cuenta de algunas características. Por ejemplo, la principal, les gusta mucho el agua, mucho, casi a nivel de un ciprés de los pantanos, casi, sin pasarse, ¿eh? En cuanto les falta un poquito de agua, agachan las hojas para abajo y las ramitas y se le nota enseguida. Como todo árbol al que le gusta el agua, echa muchísima raíz. Lo estáis viendo, en un año fijaos qué cepellón ha montado. Va a haber que trasplantarla todos los años. He visto que brotan muy bien desde el tronco, les gusta mucho también tirar chupones desde la base del tronco y en general que son muy similares a la del tejo y por eso creo que lo voy a tratar como un tejo. Es un tejo rápido, fijaos qué tiros de 40-60 centímetros en un año ha hecho en una maceta pues, de 10 centímetros de altura. Como lo voy a tratar como un tejo, le estoy haciendo una pelada de raíces como un tejo. Y hubo un problemilla, que fue la falta de agua. Como no podé la parte aérea, no le quité suficientes hojas que necesitaban mucho agua y no tenían las mismas raíces para conseguir ese agua. Y encima no llovió, hubo varias semanas de sequía, era marzo, yo pensaba que iba a llover y cuando volví a los 10 días me lo encontré con las hojas muy hacia abajo. Bueno, nada, lo regué y pasó mal unos días, pero ya está bien. Esto que estoy cortando ahora es el antiguo alveolo. Las raíces que estaban metidas en el alveolo estaban súper pegadas, comprimidas y forman ahí un mazacote de raíces. Me ha pasado también con otros árboles que vinieron de alveolo y Que es aquí es difícil desenredar eso. el antiguo alveolo. Que ya verás para quitarlo. De hecho, con un cedro del Atlas que también compré pequeñito, me venía en alveolo súper comprimido y casi pierdo el árbol por intentar desenredarlas. Porque al tirar se rompieron muchas y pensé que había perdido el árbol porque me quedaron dos contadas que lo metí en el invernadero y todo, pero no, el árbol sobrevivió. El sustrato, como vengo haciendo estos 2 últimos años, es compost con arlita.
arcilla expandida, o bien turba con arcilla expandida. Prefiero la turba al compost, pero si son muy parecidos, pero es mucho mejor la turba. La turba también, el problema que tiene hoy en día es que ecológicamente es un desastre. Se destrozan turberas para sacar el material, que tardan milenios en volver a hacerse. El problema del compost que le veo es que viene con muchos tropezones, sobre todo si es de mala calidad. Tropezones que son pues hojas, palos, trozos de madera, de corteza, que consiguen que sea menos permeable al agua. Le cuesta mucho más coger la humedad. Una vez la ha cogido es igual que la turba, pero lo que es empaparse al principio le cuesta más que a la turba. La ventaja del compost con respecto a la turba es que el compost es un abono orgánico con un NPK de alrededor de 2,22 o un poco más, un poco menos, mientras que la turba no llega al 1, 0,5, 0,5, 0,5. Y si veis que en vuestro saco llega, es porque lo han mezclado con compost. Después de estar un año en la maceta guapa es la que le puse al tejo, y a este pues le busqué este cajón para, para que siga creciendo y engordando, que la quiero bien gordota. Y regando ya estaría el trasplante realizado.